El trabajo no aparecía en páginas normales. Llegué a él a través de un enlace compartido en un foro viejo, uno de esos que parecen abandonados pero donde siempre hay alguien leyendo. El mensaje era breve, casi impersonal: se busca archivista nocturno. Material sensible. No se requiere formación académica. Se valora discreción absoluta. No decía qué tipo de archivos, ni de qué institución venían. Cuando respondí, no hubo preguntas, solo una dirección, una hora y una advertencia: si decides venir, no intentes entenderlo todo. Pensé que era una exageración para sonar misteriosos, una estrategia barata para filtrar curiosos. Aún así, fui. El edificio estaba en una zona que antes había sido universitaria. Bibliotecas cerradas, residencias vacías, iglesias sin campanas. Desde afuera parecía un archivo estatal antiguo, de esos construidos para durar siglos. Dentro, el aire era frío y seco, diseñado para conservar cosas, no personas. Me recibió una mujer mayor, con el cabello completamente blanco y una voz muy suave. Me explicó que mi tarea consistía en escuchar grabaciones antiguas y catalogarlas según criterios muy específicos: duración, claridad, número de voces, emociones detectables. No debía transcribirlas palabra por palabra, solo clasificarlas. Antes de irse, me miró con una mezcla de cansancio y lástima y me dijo algo que no figuraba en el contrato: si alguna grabación te reconoce, deja de escucharla. La sala de archivo era subterránea. Pasillos interminables de estanterías metálicas, cajas numeradas, fechas que no seguían un orden lógico. Algunas parecían recientes, otras tenían décadas. Me dieron unos auriculares pesados, antiguos, y una grabadora con botones gastados. El primer audio fue una grabación de ambiente: viento, paso sobre grava, alguien respirando agitado. Nada extraño. El segundo era una oración, pronunciada por varias voces al mismo tiempo, desincronizadas, como si cada una estuviera en un lugar distinto. Sentí incomodidad, pero seguí. Mi trabajo no era juzgar. Con el paso de las noches, empecé a notar algo inquietante: muchas grabaciones no parecían hechas en el pasado. Algunas incluían sonidos modernos, notificaciones lejanas, motores actuales. Otras parecían ocurrir en espacios imposibles: habitaciones sin eco, voces que no rebotaban, silencios demasiado densos. Había grabaciones donde la gente hablaba de estar perdida, de no recordar cómo había llegado allí, de escuchar un zumbido constante. En varias, alguien preguntaba si la grabación estaba siendo escuchada. Siempre anotaba contenido no interactivo, aunque cada vez me costaba más creerlo. Una noche encontré una caja sin número. Dentro había una sola cinta. Al reproducirla, escuché una respiración muy cercana, demasiado cercana, seguida de un susurro: si estás oyendo esto, ya es tarde. Me quité los auriculares de golpe. El corazón me latía con fuerza. Miré el reloj: había pasado menos de un minuto, pero sentía que llevaba horas escuchando. Decidí anotar el archivo como defectuoso y devolverlo a la caja. Al hacerlo, vi algo escrito en el interior de la tapa, con letra temblorosa: mi nombre. No el apodo que uso en Internet. Mi nombre completo. Desde esa noche, el edificio empezó a sentirse diferente. Las luces tardaban en encender. Los pasillos parecían cambiar de longitud. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Empecé a soñar con las grabaciones, con voces que se mezclaban, con habitaciones sin puertas. En uno de esos sueños, me veía a mí mismo sentado frente a la grabadora, pero mucho más viejo, con las manos temblando, repitiendo la misma clasificación una y otra vez. Las grabaciones comenzaron a variar de tema. Algunas eran confesiones religiosas, personas hablando de culpas que no podían nombrar, de pecados que no encajaban en ninguna doctrina conocida. Otras eran claramente científicas, discusiones sobre experimentos relacionados con la percepción del tiempo, con la memoria colectiva, con la idea de que el sonido podía dejar huellas físicas en el espacio. En varias, alguien mencionaba el archivo como si supiera que existía. Como si las grabaciones no fueran registros, sino mensajes. El día que escuché una grabación con mi propia voz, dejé de fingir que todo estaba bien. En el audio, yo hablaba con alguien que no respondía, describiendo exactamente el trabajo que estaba haciendo ahora, usando palabras que aún no había escrito en ningún informe. Decía que el archivo no era un lugar, sino una acumulación,
un punto donde se guardaban voces que no habían sido escuchadas en su momento. Decía que alguien tenía que escucharlas para que no se filtraran a otros lugares. Al final de la grabación, mi voz susurraba: si llegaste hasta aquí, significa que aceptaste. Intenté irme. Subí las escaleras, recorrí los pasillos, busqué la salida. Todas las puertas daban a salas de archivo. Todas las ventanas mostraban el mismo pasillo desde otro ángulo. Volví a la sala central sin recordar cómo. La mujer mayor estaba allí, sentada, clasificando grabaciones. Me miró y sonrió con tristeza. Nadie se queda a la fuerza, dijo. Solo que algunos entienden demasiado tarde cuál era el verdadero trabajo. Ahora sigo escuchando. Las grabaciones son más largas. Más claras. Ya no necesito auriculares para algunas. A veces las voces salen directamente de las estanterías, de las paredes, de mi propia cabeza. Entendí que el archivo no guarda sonidos del pasado, sino advertencias que nunca fueron atendidas. Y alguien tiene que quedarse a oírlas, una y otra vez, para que el mundo afuera siga creyendo que el silencio es real.